El límite 1 nos decía que teníamos a la función f de x igual a la raíz quinta de x más 4 veces x a la quinta dentro de su raíz cuadrada. Bueno, aquí vamos a aplicar ciertos criterios que deberíamos de saber todos ya desde Mateo 1. El primero de ellos es que cuando tengo una raíz n de x a la m, al momento de convertirla en una potencia como fracción, yo debo de colocar como numerador la potencia de la variable que estoy usando y como denominador aquí es n, el número de la raíz que tenga. ¿Sí? Es decir, si tengo 5 elevado a la x, entonces esto va a ser igual a x con su exponente 1 dividido 5. Ahí fue donde muchas personas se tropezaron al momento de resolver este ejercicio. Veamos entonces, para sacar f' de x, vamos a transformar primero nuestra ecuación. Y vamos a decir que x va a ser igual, o la raíz quinta de x va a ser igual a x elevado a la 1/5. A esto le vamos a sumar 4 veces x elevado a la 5 medios. Tomando en cuenta lo que acabo de decir, x quinta dentro de su raíz cuadrada va a ser igual a x exponente a la quinta dividido 2, porque el índice de mi raíz es 2, ¿verdad? Teniendo ya transformada prácticamente mi función, yo podría decir que f' de x entonces va a ser la derivada con respecto a x de mi función x elevado a la 1/5 más la derivada con respecto a x de mi función 4x elevada a la 5 medios. Haciéndolo paso por paso. Luego de esto voy a decir que f' de x va a ser igual, a la derivada con respecto a x de x elevada a la 1/5 más, como tengo una constante dentro de mi derivada, yo puedo decir que esta constante la voy a sacar de mi función colocando 4 por la derivada con respecto a x de mi función x elevado a la 5 medios. Como yo ya tengo una derivada simple y sencilla, podríamos decir entonces que ya puedo operar la derivada como tal. Entonces podría decir que f' de x va a ser igual. Tengo exponente a 1/5, lo bajo y digo 1/5 multiplicado por x elevado a la 1/5 menos 1. Y a esto le voy a sumar 4 multiplicado por, tengo exponente 5 medios, lo bajo y digo que va a ser multiplicado por 5 medios multiplicado por x a la 5 medios menos 1. ¿Sí? Al hacer esto, yo prácticamente ya tengo resuelta mi derivada. Yo digo que f' de x va a ser igual a decir 1/5 multiplicado por x elevado a la 1/5 menos 1, ¿cuánto nos da? Pues nos da menos 4/5, ¿verdad? Más 5 por 4 nos da 20, dividido 2 nos da 10. Multiplicado por x elevado a la 5 medios menos 1, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 3 medios. ¿Sí? Puedo seguir
¿Puedo seguir reduciendo términos semejantes? No, ya no. Entonces yo podría decir que la primera respuesta de mi derivada podría ser esta. ¿Sí? Ahora bien, si me dice alguien, Inge, pero yo no quiero tener exponentes negativos, ok, podemos transformar ese x a la 4/5, la llevamos al denominador y le quitamos el signo negativo y únicamente utilizamos las fracciones de esta manera. Pero alguien me dice, Inge, yo no quiero trabajar con exponentes de fracciones. Bueno, en su momento podríamos convertir los exponentes a raíces nuevamente y colocarlas de esta manera. Si llegaron a la primera respuesta, es válida. Si llegaron a la segunda respuesta, es válida. Si llegaron a la tercera respuesta, es igualmente válida. ¿Dudas, compañeros? ¿Alguien se perdió? ¿No? ¿Estaba fácil o no estaba fácil? Va. Hagamos el ejercicio número 2 ahora. El ejercicio número 2 nos dice, vamos a ver qué nos dice. Nos dice cuando f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x. Ok, tenemos una vez más que verificar el tema de las raíces. No podemos operar directamente la derivada de una raíz. Siempre que tengamos una raíz, la vamos a transformar en un exponente con fracción. Por lo tanto, yo podría decir que f de x va a ser igual a x elevado a la 1/2, utilizando el mismo criterio que utilicé en el ejercicio pasado, menos 1 dividido x a la 1/2. No estoy quitando fracciones, no estoy quitando en ningún momento nada fuera de algo que no conozcamos o algo que no hayamos hecho anteriormente. Solo estoy transformando. Ahora bien, como yo todavía no puedo resolver un cociente o una fracción, debería de transformar esta ecuación, llevarla hacia el denominador. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues es bastante fácil. Para quitar del denominador una expresión algebraica, la llevo hacia el numerador, pero con un signo negativo. Es decir, aplico las leyes de las fracciones y digo, si tengo 1 partido a la n, esto va a ser igual a decir a la menos n. De igual manera, si tengo un a la menos n, esto va a ser igual a 1 partido a la n, ¿verdad? Sería bueno que repasemos un poquito estas leyes para que sigamos de la misma manera. Ok, como ya transformé entonces mi función como tal, yo podría decir que ahora sí ya puedo sacar mi derivada. Y voy a decir que la primera derivada de mi función f de x va a ser igual a la derivada de x a la 1/2 menos la derivada con respecto a x de x a la menos 1/2. Ok, como yo no tengo ninguna función compuesta ni una constante, sino tengo funciones simples, podría trabajar directamente mi f' de x. Y digo, tengo exponente 1/2, pues lo bajo, coloco 1/2 multiplicado por x elevado a la 1/2 menos 1. Menos
Ok, ¿cuál es el exponente de mi segunda expresión algebraica? El exponente es menos un medio. Por lo tanto, yo tendría que decir que tengo acá que bajar menos un medio como tal, ¿sí? Es decir, con todo y el signo, multiplicado por x a la menos un medio menos 1. Resolviendo o simplificando diría que f' de x es igual a un medio multiplicado por x elevado un medio menos 1 menos un medio, ¿verdad? Y ahora aquí es donde se viene tal vez lo que pudo haber sido complejo y podría decir menos por menos me da más porque tenía el signo negativo de la función y también tengo el signo negativo de bajar mi exponente. Entonces debería decir menos por menos me da más un medio x elevado a menos un medio menos 1, ¿cuánto nos da? Bueno, pues prácticamente menos un medio menos 1 nos da menos 3 medios, ¿verdad? Entonces, en su momento, si yo llegué hasta acá, yo podría decir que ya tengo prácticamente resuelta mi derivada. Pero me va a decir alguien ahí otra vez, mire, a mí no me gusta trabajar con exponentes negativos, vaya, no trabaje con exponentes negativos. Y para quitarle el negativo, solo lo llevamos al denominador. Es lo mismo, solo que con exponentes positivos y ahora estamos en el denominador. Pero si a mí no me gusta trabajar con exponentes en fracciones, yo puedo convertir nuevamente esta expresión a raíces y decir que tanto la respuesta A como la respuesta B como la respuesta C son correctas. Si tenemos cualquiera de las tres respuestas, tenemos el ejercicio correcto. ¿Dudas hasta acá, compañeros? Ok, entonces, como no hay dudas, vamos a ver un nuevo tema. Y a este tema le vamos a llamar los teoremas de derivación compuesta. Dentro de los teoremas, vamos a ver. Teoremas de derivación compuesta. Dentro de estos teoremas tenemos dos, a los cuales le vamos a llamar, primero, la derivada de un producto y también vamos a conocer la derivada de un cociente. La derivada de un producto nos dice, si usted tiene una derivada con respecto a x de una función f de x multiplicada por g de x, sean f de x y g de x dos funciones cualesquiera, esto no es igual, insisto, nunca va a ser igual a decir la derivada con respecto a x de f de x multiplicado por la derivada con respecto a x de g de x. Es decir, en la multiplicación no podemos hacer lo mismo que la suma y que la resta, porque esto es totalmente equivocado. ¿Sí?
Ojo con eso. Para poder resolver el producto de una función compuesta, es decir, donde estamos multiplicando dos funciones, debemos de utilizar una simple y sencilla fórmula. Y es que tenemos que deberíamos de utilizar la fórmula donde la derivada de x de la función f de x la deberíamos de multiplicar por la función g de x sin derivar. Y a esto le deberíamos de sumar la derivada de la función g de x multiplicada por la función f de x como tal. En otras palabras, podemos resumir ese tanate de símbolos en f' de x, lo vamos a multiplicar por g de x, y g' de x lo vamos a multiplicar por f de x. Si nosotros nos logramos aprender esta fórmula, pues se nos van a simplificar las cosas, ¿sí? Ahí ya podemos evaluar, verificar y calcular derivadas con un número de complejidad bastante más alto. Veamos un ejemplo como tal. Y el ejemplo nos dice que tenemos una función f de x igual a x al cubo por x más 4. Ok. Si ustedes se dan cuenta, ya no es una función simple. Podemos resolverla por dos caminos. El primero de ellos es multiplicar este x al cubo por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis y después derivar término por término, así como lo estábamos haciendo en los ejercicios pasados. ¿Es válido? Claro, es válido. Sin embargo, pues tenemos que aplicar ahora sí la regla o la derivada del producto. El primer paso para determinar cuál es la derivada cómo calcular la derivada de un producto es, primero, definir quién es f de x y definir quién es g de x. En este caso, f de x va a ser x al cubo y g de x va a ser x más 4. En la multiplicación no importa quién es f de x y quién es g de x. ¿Cómo sé yo que g de x es x más 4 y no solo x? Ah, aquí está el secreto de utilizar la regla del producto. Yo voy a definir que una función va a ser todo aquello que tenga sumas y restas dentro de su paréntesis o dentro de la función que vamos a analizar. En este caso, ¿por qué yo separé acá f de x y g de x? Porque acá es una multiplicación. Significa que este es un término y que este es otro término. Sin embargo, me dirá alguien, miren, ¿por qué no separó? Hizo un corte acá. ¿Y por qué no separó x y 4 de un lado, siendo este g de x y este f de x? Bueno, porque cuando aparece una suma o una resta dentro de un paréntesis, esto se transforma de manera, o esto se comporta de manera monolítica. Quiere decir que esto es una función como tal, ¿sí? Ok, apliquemos entonces la regla del producto, que era la que estábamos viendo aquí. Para aplicar la regla del producto, yo voy a decir f de x va a ser igual a x al cubo. Y g de x va a ser igual a x más 4. Entonces, si f de x es igual a x al cubo, ¿a cuánto equivale f' de x? ¿Quién me puede decir?
¿Cuál será la primera derivada de la función f? Dije, ¿no ¿Sí? sería 3 por x cuadrado? Exacto, sería 3x elevado al cuadrado. Ahora pregunto, ¿cuál es la primera derivada de g de x? ¿Quién me puede decir? 1. 1, exactamente. Debería ser 1. Ok, entonces teniendo ya esta parte definida, podría yo traer esta formulita que tengo en la parte de arriba para establecer la derivada como tal. Y yo podría definir entonces que la derivada de f de x sería igual a decir f' de x. ¿Cuál es f' de x? F' de x es 3x al cuadrado. Entonces yo multiplicaría 3x al cuadrado multiplicado por g de x. Es decir, este valor de acá. X más 4. ¿Ok? X más 4. A esto lo voy a multiplicar por g' de x. ¿Cuál es g' de x? Bueno, pues g' de x es 1 multiplicado por f de x. ¿Y qué es f de x? Es x al cubo. Por lo tanto, yo podría decir que f' de x sería igual a 3x multiplicado por x me da 3x al cubo más 3x al cuadrado más 4x al cuadrado, pues lógicamente me va a dar 12x al cuadrado más 1 por x al cubo, pues x al cubo. Entonces, f' de x sería igual a decir 4x al cubo más 12x al cuadrado. Y si yo llegué hasta aquí, puedo decir que ya tengo calculada la derivada de la función f de x. ¿Qué es lo importante de conocer dentro de este método? Lo importante de conocer dentro de este método es saber derivar con esto que tenemos acá. Saber separar nuestra función y saber derivar. Si ustedes aún no han entendido cómo podemos derivar, pues les recomiendo que hablen ahora o callen para siempre, porque a partir de aquí ya no podemos retroceder más. ¿Sí? La ley del producto es prácticamente solo aplicar esta fórmula que está en la derecha. No hay más, no hay pierde. Si yo la aplico de buena manera, pues lógicamente, pues no voy a tener mayor problema. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Se animan a hacer ustedes un ejercicio solos? Asumo que no hay dudas, ¿no? Ok. Como el silencio otorga, entonces, vamos a hacer un ejercicio como tal. Para los que ya estén estudiando o quieran empezar a estudiar ya estamos entrando al capítulo 3.2 de nuestro libro de texto. Entonces, para que lo puedan chequear, ¿no? Veamos entonces, vamos a hacer una facilita. Tenemos nuestra función f de x igual a x al cubo más 2x multiplicado por e a la x. Por favor, encuentren f' de x.
Si tienen alguna duda, pues lógicamente activan su micrófono, por favor, compañeros.